Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la palabra de Dios con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Alberto Zavala. Antes de empezar el estudio de hoy, vamos a pedir la bendición de nuestro Dios con una oración. Amado Padre que estás en los cielos, santo y bendito es su nombre. Señor, en este momento vamos a abrir su santa palabra, a tener nuestro estudio. Suplicamos que su Santo Espíritu, Padre, esté con nosotros. Ayúdenos a que este importantísimo mensaje pueda llegar al corazón de todas las personas que nos están viendo a través de este medio. Señor, quédese pues con nosotros, pues se lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bien, el nombre y el título de la lección que estudiaremos el día de hoy se llama Nehemías actúa. Es un título bastante bonito, bastante pues lindo para una persona que no tiene que ser nada más teórica, sino que Dios espera que seamos prácticos, ¿no? ¿Cuál podría ser la razón por la que Nehemías se involucra con sus hermanos judíos? Nehemías pudo sencillamente quedarse estático, quedarse quieto, mantenerse al margen y decir, bueno, realmente no es cosa mía, mis hermanos judíos han caído en ese cuadro calamitoso, ellos se lo buscaron, pudieron haber hecho esto, pudieron haber sido hecho aquello. Sin embargo, hermanos, vemos a un Nehemías preocupado, a un Nehemías que fue movido y motivado a actuar en favor de sus hermanos. Es obvio que Nehemías era el típico hombre de Dios. La palabra de Dios dice que Dios es el que produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Es obvio que Nehemías era un hombre de Dios. Y eso es lindo. Eso es lo que todo hombre debe de ser. Ahora, yo quisiera que entráramos de lleno a leer la palabra de Dios y vamos a ver qué lecciones podemos nosotros aprender, qué es lo que pasó en ese entonces y qué es lo que podría estar pasando hoy, qué fue lo que hizo Nehemías y qué es lo que yo hoy día puedo hacer. Los invito a que leamos y abramos la palabra de Dios en Nehemías capítulo 5, versículo 7 al 12. Y dice, lo medité y reprendí a los principales y a los magistrados diciéndoles, practicáis la usura cada uno contra su hermano. Luego congregué contra ellos una gran asamblea. Nota, de entrada Nehemías dice, lo medité. Podríamos decir, Nehemías oró, Nehemías le preguntó a Dios, Nehemías consultó a Dios buscando el consejo, porque él sabía que se iba a enfrentar o que iba a llevar el caso hacia sus hermanos judíos, y no nomás a sus hermanos oprimidos, sino a los dirigentes, a los magistrados, a los encargados de dirigir al pueblo. Y dice, y yo medité. Eso es importantísimo, mis queridos hermanos, cuando vamos a tratar asuntos importantes, consultar a Dios. Por eso dice que los amonestó y dice, ustedes practican usura cada uno contra su hermano. Luego congregué contra ellos una gran asamblea. El versículo 8 es interesante, dice, y les dijo, nosotros conforme a nuestras posibilidades hemos rescatado a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a los gentiles. En otras palabras, Nehemías le dice, miren, nosotros sabemos que han caído en un cuadro calamitoso, han caído esclavos, pero nosotros, o sea, él y sus empleados, de alguna manera estaban siendo parte de la solución, de rescatar a sus hermanos que habían caído en desgracia, que habían caído en ser esclavos. Sin embargo, él viene y los reprende y le dice, nosotros con nuestras posibilidades los estamos libertando. Sin embargo, ustedes, dice, hasta vendéis a vuestros hermanos para que ellos vuelvan a ser vendidos a nosotros. Ellos callaron, pues no supieron qué responder. En otras palabras, Nehemías fue al punto, les puso el dedo justamente donde debería de ser. ¿Por qué? Porque Jeremías, al estar él con sus, estarles poniendo los argumentos, no eran argumentos sencillos, eran argumentos de peso, porque Nehemías había actuado, Nehemías había rescatado a hermanos que habían caído en ese cuadro, y eso le daba autoridad para él poder hablar con ellos. Los magistrados se quedaron desarmados, y mira lo que sigue diciendo 9. Y yo dije, no está bien lo que hacéis,
¿No debéis andar en el temor de nuestro Dios para no ser motivo de afrenta ante las naciones que son nuestros enemigas? Nehemías les está llamando la atención a sus hermanos judíos. Le dice, nosotros debemos, ustedes, y él se incluía, debemos ser ejemplo para las naciones. No está bien lo que estás haciendo. ¿Acaso no debéis de andar en el temor de Dios? Tenemos que ser ejemplo para las demás naciones. Hermanos, Dios había levantado al pueblo judío para que fuera un ejemplo para las demás naciones, para ser atraídas hacia Él. Sin embargo, aquí vemos que la estaban pasando sumamente mal. Y dice, y lo que hacen es motivo, es razón para que las demás naciones vengan y nos opriman. Están haciendo las cosas muy mal, les estaba diciendo. El versículo 10 dice, también yo, mis hermanos, mis criados, les hemos prestado dinero y granos. Renunciemos, por favor. O sea, en otras palabras, Nehemías, al irlos a reprender, les está diciendo, miren, yo también les he prestado dinero, grano, y yo no estoy haciendo lo que ustedes están haciendo. Por favor, renuncien a esa usura. Dice, restitúyanles, por favor, en este día sus tierras, sus viñas, sus olivares y casas, y renunciar a toda la usura que les debéis, que les demandáis, por el dinero y por el grano, por el vino y por el aceite. Y ellos respondieron, se los restituiremos, y nada le demandaremos, haremos como tú dices, Nehemías. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esta promesa. Nehemías aparentemente estaba reprendiendo a sus compatriotas, aparentemente estaban cumpliendo y dice, vamos a hacer lo que tú dices. Y ahí al final del versículo vemos que los hizo jurar. Tuvo que de alguna manera asegurarse, ¿no? Y bueno, hermanos, esta lección nos enseña de que Dios siempre levanta hombres para que lleven un mensaje, de amonestación a los oprimidos y a los opresores. Pero ¿cómo podríamos nosotros hoy día caer en ese mismo cuadro? Surge una pregunta. ¿Cómo actuamos ante las injusticias que nosotros vemos? ¿Cómo actuamos ante las injusticias que se nos presentan a nosotros hoy día? ¿Pagamos cuando nos prestan? ¿O si tú prestas, demandas un poco de interés? ¿O prestas por prestar? ¿Cuál es tu situación, mi querido hermano? Porque hoy día podríamos decir, bueno, Nehemías pudo haber hecho esto, pudo haber hecho aquello, sus compatriotas pudieron haber actuado de esta manera. Pero hermano, la palabra de Dios es viva y eficaz y es para mí hoy día, para que yo no caiga en ese cuadro. O somos de los que estamos como las autoridades que eran de alguna manera buscando el beneficio propio, o nosotros somos como los nuevos y modernos Nehemías. Tú decides, o eres el que llevas felicidad a los demás, eres el que buscas cómo ayudar, eres el que vas a marcar la diferencia para la gloria y la honra de Dios al actuar hacia los demás. Busca a Dios, ora, estudia, prepárate. Dios pondrá frente de ti las situaciones y Dios te moverá cómo debes de actuar. Lo cierto es que Cristo viene pronto y ¿qué te encontrará haciendo? Actúa, no te quedes estático, sé un hombre de Dios. Que Dios te bendiga. Vamos a tener una oración para cerrar nuestra lección. Y sin antes invitarte para que la próxima lección nos acompañes, que se llamará un juramento. Vamos a estudiar, vamos a orar, perdón. Nuestro buen Padre, agradecemos, Señor, esta lección, tal vez pequeña, pero con una gran lección que nos deja, Señor, de aprendizaje para nosotros. Ayúdanos, oh Dios, a hacer la diferencia. Ayúdanos a ser generosos, a combatir sin miedo, a trabajar sin medida y a no buscar otra recompensa, Señor, más que saber que hacemos tu voluntad. Señor, quédate aquí y quédate en el corazón de cada uno de mis amigos y hermanos que nos están escuchando. Gracias, oh Dios, en el nombre precioso y poderoso de Jesús, te damos las gracias. Amén.